Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Cómo nos lo dice? No es lo que creo yo, lo que cree alguien. ¿Qué dice la Biblia? Precisamente. Es donde basamos nuestra fe en la palabra de Dios. Porque dice la Escritura que el hombre vive, la fe viene, perdón, por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hay otra parte en Mateo 4:4 que nos dice que no solo de pan vive el hombre, dijo el Señor, le contestó al enemigo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es precisamente pues en lo que nos basamos, lo creemos, lo practicamos precisamente, porque no nomás es saber, sino practicarlo, hacerlo y compartirlo. Es mi deber y el deber de cada cristiano. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos presentan las epístolas de Pablo? ¿De qué nos habla? Bueno, ¿de qué nos habla? ¿De qué se trata? ¿Por qué y para qué? Es precisamente el hablar, el enseñar la palabra de Dios. No obligar, no que tienes que, obviamente, cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su religión, cada quien cree lo que quiere y precisamente pues nosotros compartimos lo que dice la palabra de Dios porque lo creemos. Somos Faith, repito, Orthodox Baptist Church, somos bautistas y compartimos con usted. Si gusta escuchar, si gusta oír, ¿de qué se tratan las epístolas de Pablo? Bueno, pues todo el tiempo nos está hablando del Señor Jesucristo, de la cruz de Cristo, de la salvación, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, si se quiere, porque sí se puede, si se quiere, pero es decisión de cada quien. Es por conocimiento, por entendimiento, no nada más porque yo lo diga. Vamos a ver qué dice realmente la palabra de Dios. Y en esta ocasión seguimos con el libro de Gálatas, vamos a cerrar el capítulo 6 y terminamos de esa manera con la epístola a los Gálatas. Vamos a ver del 15 al 18. La semana pasada vimos 4 versículos que se tituló La gloria en la cruz de Cristo o algo así, ¿verdad? No recuerdo el título que se le dio, pero esta vamos a ver los últimos 4 versículos y vamos a ver de qué se trata. Como cada mañana, como cada ocasión, voy a pedirle a ver si que me lea en Reina Valera, versión antigua, que es donde nos basamos para predicar, y luego vemos cómo nos lo presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio. Hay mucha polémica y mucho hablar de que la Biblia lo dice en diferente, precisamente. Por eso tenemos que ahondar en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La que tenemos, la que creemos. Nosotros tenemos la versión Valera antigua, versión antigua Reina Valera, y en esa basamos nuestro estudio con la ayuda de otras Biblias que vemos, que analizamos, que no tengan un contexto que haya sido manipulado. De esta manera vemos entonces que estamos hablando lo que dice precisamente la Biblia. Reina Valera, apoyada con la Biblia Las Américas, podemos hablar de la Thompson, Biblias, de la Scoffin, de otras, muchas otras Biblias. Hay tantas versiones, pero la verdad es de que qué es lo que estamos estudiando, qué es lo que estamos entendiendo, qué es lo que estamos creyendo. Pues bueno, para creer se necesita entender y para entender se necesita aprender. Y de eso se trata. Voy a pedirle a ver si como cada mañana que me lea los 4 versículos del capítulo 6 de Gálatas y luego nos vemos cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Y pasamos o oramos en ese intervalo, ver si va a orar antes de leer las Américas. Si me haces favor, Betsy, por favor. Gálatas 6, 15 al 18 dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia, y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Amén. Obras, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por ese día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche, Señor, y el amanecer de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor,
ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú sé el que guía, guarda y unge y usa el que está predicando, a igual a cada misionero, evangelista, pastor, maestro alrededor del mundo que anda presentando tu palabra, Señor. Tú síguelos usando y protegiendo, Señor. Igualmente te pedimos por cada oyente, Señor, que tú los prepares los corazones de cada uno de nosotros, Señor, el entendimiento y los oídos de cada uno de nosotros, Señor. Padre, también te pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues Padre, nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. También, Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, enfermedades, pérdidas, deseos, necesidades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú es el que unge, guía, guarda, cuida, cura, el que consuela, Señor, y el que suple, Señor. Y pues, Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También te pedimos por cada líder alrededor del mundo, Señor, empezando por cada líder de familia, gobierno y cada líder espiritual, Señor. Todos te los ponemos en tus manos, Señor. Sí, los guiando, Señor, y protegiendo, Señor. También te pedimos, pues, Padre, que nos ayudes en estas nuevas semanas, Señor. Y pues, Padre, también te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente todo que sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros. Todo esto te lo ponemos en tus manos y en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, gracias, amigo. Ahora vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, las Américas. Gálatas, capítulo 6, versículo del 15 al 18, lo leímos ya en versión Reina Valera. Vamos a ver cómo nos presenta la Biblia de estudio. Dice la palabra del Señor así, porque en la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. El 17. De aquí de adelante nadie me cause molestias, porque hoy llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. El 18 y cerramos. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracias. Obviamente es una enseñanza al final de una carta de epístola de Pablo. Está cerrando su enseñanza a los Gálatas. Y ¿pero qué nos enseña a nosotros? Pues leemos ahora en la Reina Valera, dice el 15, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión, perdón, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Vemos que entendemos que cuando hemos estudiado la Biblia, sabemos que hay un mensaje detrás de cada versículo. ¿Por qué? ¿Qué es la nueva criatura? No dice la nueva creación, dice la nueva criatura. Se refiere precisamente a una nueva creación. ¿Por qué? No está restaurando la imagen del Padre en cada ser humano, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios 1, Efesios 1:1 me parece que cuando se dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿lo dice o no lo dice? A ver. Efesios 2:5. Efesios 2:5, ¿cómo nos lo presenta? Dice la palabra de Dios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Estábamos muertos, no físicamente, porque lo repito, la muerte en la Biblia, el verbo muerte no es una muerte física como nosotros la conocemos. Al decir muerte, eh, estábamos muertos físicamente no, pero espiritualmente sí. Y repito, ¿qué quiere decir la palabra muerte en la Biblia? Alejado de Dios, separado de Dios. O sea, no estábamos con Dios. ¿eh? Pues es necesario entender que ningún esfuerzo humano, ningún rito religioso puede darle la salvación del alma a las personas, al ser humano. Si únicamente nos centramos, analizamos y vemos que solamente en Cristo está la redención de nuestra alma, que es lo que se refiere toda la mayor parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. Por gracia sois salvos. Por gracia, no por obras, porque no hay ninguna obra del ser humano que pueda llevar
a pagar esa deuda espiritual que teníamos con el Padre, pero el Padre se apiadó de nosotros, de los seres humanos, y envió a su Hijo en forma humana. ¿Para qué? Para que él fuera el que redimiera a los seres humanos. Pero ¿cómo? Hay un requisito, sí, aceptar a Cristo como nuestro único Salvador. Hay quienes lo creen, hay quienes no lo creen. Bueno, todos tenemos derecho a creer o no creer, ¿verdad? Por eso se refiere a la circuncisión en el versículo 15, porque nos deja bien claro, ¿qué era la circuncisión? El sello del pacto con Israel en la carne humana, en el ser humano. Ningún acto humano, repito, puede llevar a la redención de ninguna alma para ser perdonados sus pecados más que en Cristo Jesús. Por eso leímos ahí en el versículo 15 que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Cuando somos nueva criatura, precisamente, ¿qué dice Efesios 2:15? Dice la palabra de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Para edificar en sí mismo, anulando todos los ritos religiosos, porque la palabra de Dios no es religión, es vida eterna, es espiritual para todo aquel que en él crea no se pierda, porque Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hemos entendido todas esas cosas, podemos entender. ¿Qué me leíste del 15, verdad? Deme del 13 al 16, de Efesios 2, 13 al 16, que sería lo más correcto para poder agarrar el contexto completo. Dice la palabra de Dios, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Gracias. Si nosotros pusimos atención, vemos que en el cuerpo de Cristo fueron muertas las enemistades y unió los dos, no dice unió a Israel y unió a los gentiles, pero sobreentiende, si hemos leído la Biblia, si seguimos leyendo toda la epístola desde el principio, nos damos cuenta que está hablando de quiénes son los gentiles. Bueno, todo aquel que no es nacido en Israel, somos gentiles, no somos Israel. ¿Quién es el nuevo Israel? Aquel que es puesto como ser humano creado por Dios, igual que a los gentiles, en un mismo, que derribando la pared enemistad que había, para poder dar entrada a todos los gentiles, a todas las naciones, a todos los seres humanos. Pero no hay nada que el hombre pueda hacer o el ser humano pueda hacer para ser salvo por sí mismo. Por eso ahí en Hechos 4:12 nos dice algo muy importante. Y recordemos que cuando la Biblia dice hombre, quiere referirse a todos los seres humanos, no nada más al varón. Si lo tienes, adelante. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que se puede encontrar ¿qué? Salvación. Pero eso depende de cada quien. Cuando nosotros entendemos que tenemos una alma y que hemos cometido muchas fallas por ignorancia o por necedad, pero reconocemos, porque es lo principal que tenemos que entender, que debe haber un arrepentimiento de mis acciones en contra de los demás. Porque tomamos mucho en cuenta cuando se nos ofende o cuando se nos dice algo en contra de nosotros, pero no tomamos en cuenta que nosotros con nuestro hablar, con nuestro actuar, ofendemos a veces a los demás. ¿Qué es lo que debemos entender? Que a veces inconscientemente ofendemos o conscientemente dañamos a alguien más. Es muy bonito decir, perdóname, Señor, perdóname, sí, pero también es muy bonito decirle a aquellos que hemos ofendido, perdón, y orar por aquellas personas que hemos ofendido, porque son pecados que están en la carne de nosotros.
por la naturaleza humana que tenemos en nosotros, no hay ningún ser, dice la Biblia, no hay un hombre bueno que no peque. Y dice Santiago, porque todos ofendemos en alguna manera. O sea, todos tenemos ese falla. Pero cuando vamos entendiendo que ya maduramos, que ya pasamos la adolescencia, que ya pasamos la juventud, muchas veces en la adolescencia, en la juventud entendemos eso, pero no todos. ¿Por qué lo digo? Porque yo lo vine entendiendo ya grande. ¿De qué? De que Cristo murió no porque él tuvo ganas de morir y resucitó, no porque él quiso resucitar nada más por resucitar. Todo tiene un propósito. Dios no mandó a su hijo para que viniera nada más y subiera a la cruz. No, tiene un propósito el hecho de que Cristo vino y murió por nosotros. Porque no hay ninguna obra, repito, de ningún ser humano, así sea el hombre más rico del mundo, así es el hombre más sabio del mundo que ha existido, que le pasó a Salomón, bíblicamente hablando, se desvió. El sabio, el hombre sabio. Lo criticamos, no, lo tomamos de ejemplo y aseguramos lo que dice la Biblia. No hay hombre bueno que no peque, porque todos pecamos en alguna manera. Todos. Pero cuando lo hacemos conscientemente, a sabiendas de que estamos haciendo mal, lo hacemos deliberadamente. Yo no sé si ha oído ustedes en el asunto de abogados de crímenes que dicen, lo hizo con alevosía y ventaja. Cuando hacemos eso, hasta cabo Dios me perdona. ¿Sabes lo que estás haciendo? Porque hay reglas que Dios establece a toda criatura. Cuando ya entendimos es cuando nacemos de nuevo. Cuando ya supimos, nos enteramos, que dice ahí en Juan capítulo 3, versículos... No, capítulo 3, no me acuerdo. Nueva criatura. No es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 dice dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ah, ¿por qué? Gracias, amiga. ¿Por qué profundizo en los versículos? Para poderle entender de que es espiritual el nacimiento de que está hablando. Ah, no es de que, como dijo Nicodemo, le preguntó si puede entrar el hombre al vientre de su madre y nacer de nuevo. No se refería a lo físico, se refería a lo espiritual. Y ya con conciencia, con conocimiento del mal que hice, o del mal, porque tomamos en cuenta el mal que se nos hace, pero no el mal que hicimos o hacemos. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que para entender todo eso, lo espiritual, debemos nacer de nuevo. Y ya es una nueva creación. No es una nueva creación, es una nueva creación que nace del corazón de Dios. ¿Por qué del corazón de Dios? Porque Dios es amor y el amor lo está mostrado en Jesucristo, su Hijo. Con ese amor vino y subió a la cruz porque por amor a la humanidad. Muchos dicen, ay, que Dios fue cruel porque envió a su Hijo. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo con un propósito, tal vez yo aceptaría esa crítica. Pero Dios tiene un propósito divino porque no lo dejó muerto. Lo resucitó de entre los muertos y le dio un lugar más alto que todos, que Él tiene el derecho a juzgar a los vivos y a los muertos. Y que se le reconozca como lo que es, Dios mismo, porque salió de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si nos dice la Biblia, ¿sabes qué? Tienes que nacer de nuevo, pues no está hablando de lo físico, sino de lo espiritual, a conciencia, a conocimiento, a entendimiento, de que Cristo no vino a nacer nada más porque le dio la gana, sino que Dios el Padre lo envió con un propósito que naciera de mujer y nada más de mujer, no de hombre y mujer, o de varón y mujer, sino nada más de mujer. ¿Dónde lo dice la Biblia? Galatas 4:4. Podemos, y si quiere, tome su Biblia y cheque que Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que hubiera una nueva creación, porque cuando pecó la humanidad en Adán, todos morimos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. Todos estábamos muertos en los delitos y pecados. Cuando tenemos esa vida espiritual, cuando reconocemos que solamente en Cristo Jesús está el camino, que Él es la verdad, que Él es todo. Y entonces hay un cambio en nosotros y hay un arrepentimiento genuino que es muy importante entender
que debe haber un arrepentimiento, porque ahí es Mateo, o no recuerdo, hacer, dijo Juan el Bautista, el mismo Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8 dice la palabra de Dios, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, amiga, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista y el mismo Señor cuando comenzó su ministerio. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay ese arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Reconocer todo lo que hice mal y arrepentirme de corazón y decirle al Padre, perdóname y gracias por tu Hijo, que lo enviaste a pagar una deuda que no era de él. Porque puedo hacer todo lo que yo pretendo pagar mis pecados dando el diezmo, yo pretendo pagar mis pecados yendo a la iglesia, a la que sea, y confesar o decir, pero no a Dios, sino a un ser humano. Y ahí estamos mal, es a Dios el Padre, para que haya una nueva creación en la persona, un nuevo entendimiento, porque el hombre natural, dice Efesios 2, ¿qué? 2:14, no recuerdo el versículo, porque voy a echar mentiras. Si lo tienes, qué bueno. El que no percibe espiritualmente. Sí, porque tiene que ser espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. ¿Qué dice? Y fuerte y claro. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Se debe examinar que las cosas de Dios espiritualmente. ¿Y cómo podemos examinar las cosas de Dios espiritualmente si no nos disponemos a dejar, gracias, te dije gracias, bueno, por sí por no, a dejar que el Espíritu Santo entre en mi persona y me aclare esa oscuridad, porque no es intelectualmente, no, pues no, el aprender y entender la palabra de Dios no es intelectualmente, es espiritualmente. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que debemos nacer de nuevo espiritualmente para poder entender lo espiritual. Pero ¿cómo podemos entender lo espiritual si le vemos la Biblia y la aventamos por un lado? Este libro no sirve para nada. ¿A quién estás despreciando? ¿A quién estás diciendo no me interesas? ¿Al pastor? No, a mí no. A mí, el Señor, lo que me interesa es agradarle a Él. Yo comunico lo que dice la palabra de Dios. Ahí en 2 Corintios 2:17, no, sí, 2 Corintios 5:17, perdón. Segunda de Corintios 5:17. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, gracias, amiga. De modo que si has entendido o hemos entendido de qué se trata el que haya venido Cristo a hacer en la humanidad, podemos entender. Pero ¿qué necesitamos? Disponernos primeramente, entender y arrepentirnos. No, yo soy cristiano para que ver para que me vea la gente, para ver qué beneficios saco de la iglesia, no, si hay realmente ese cambio y ese arrepentimiento genuino y esa verdadera aceptación de Cristo como único y vasto Salvador, podemos tener este nuevo nacimiento, porque ya tuvimos el entendimiento por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero si no nos disponemos, Dios no nos va a forzar. Tienes que aprender, no, eso es decisión de cada quien. Sí, ¿por qué? Porque ahí en Romanos 6:6, ¿qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin, gracias, mija, de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué espiritualmente? Porque este cuerpo aquí se queda. Repetimos, todo ser humano está destinado, le guste o no le guste, sea millonario, sea el hombre más musculoso, sea la mujer más hermosa, el hombre más guapo, un día va a morir. Y va a dar cuenta de aquello que el Señor propuso para su vida. ¿Lo llevaste a cabo? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Qué estoy diciendo? Va a llamar a cuentas. ¿A quién? A todos. A unos en un tribunal de Cristo se le va a llamar a cuenta a todo creyente. Y en el juicio del trono blanco a no creyente. Unos para vida eterna, otros para condenación. ¿Estamos condenando a nada? No.
De antemano estamos advirtiendo, hay una manera única y nada más de llegar al Padre, al reino celestial. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al globo terráqueo, a los seres humanos, a todo el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 1, no, 14:1, yo soy el camino, 14, bueno, 14, bueno, se me revolvió. 14:6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén, yo soy el camino. Y son versículos que hasta ya los hemos oído y a lo mejor hasta ni lo sabemos, pero lo aceptamos, lo creemos. De eso se trata la fe. La fe que en Cristo Jesús, pues ya no estamos en la circuncisión, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y eso nos da al creyente y a todo aquel que cree una seguridad. En Romanos 6:8, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Amén. Ya Cristo ya no muere. Nuestro Señor ya es vida eterna en Él y la comparte con nosotros. Para poder decir lo que dice Romanos 5:1. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hay un mediador. Siempre hay un mediador entre Dios, el Padre, y el ser humano. ¿Quién? Cristo. Cualquier otra cosa o persona o lo que quieran poner en medio, no hay más. Por eso dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, nada más es Cristo. ¿Qué es lo que debemos entender? Que es decisión de cada quien. Y si morimos con Cristo, tenemos esa seguridad de que estamos justificados en Cristo Jesús, porque por Él vivimos. Como físicamente, no espiritualmente. ¿Qué es lo que estamos hablando? Tu alma, mi alma y la alma de cada ser humano. Se hablan tantas cosas en este tiempo y hay tantas religiones y hay tantas enseñanzas y cada quien tiene derecho a creer lo que quiere, se le respeta. Yo nomás estoy viendo lo que dice la Biblia, un libro que ha sido atacado, sigue siendo atacado, han querido destruirlo y aquí lo tenemos multiplicado en muchas versiones. El que no quiere creer, pues no va a creer, y el que cree, bueno, el que se dispone y que tiene temor de Dios, de su alma. Por eso en alguna parte dijo dice el mismo Señor Jesucristo, no temas al que mata el cuerpo, que mata tu cuerpo y nada más. Teme a aquel que mata tu cuerpo y tu alma en el infierno. Teme a Dios. Pero depende de cada quien. Ay, no, es que eso es lo que nos vendieron. Ah, no, yo no voy a creer lo que creen los que han creído siempre. Eso ya está obsoleto. Para ti, pero Dios nunca está obsoleto. Dios nunca cambia. Dios es el mismo. Y nuestro Señor Jesucristo junto con él y su Espíritu Santo. Creemos que somos algo, tengamos cuidado, no vaya a ser que nos equivoquemos y muy tarde nos demos cuenta de la realidad. El versículo 16 dice, y todos los que anduvieron conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Que dice, bueno, no nomás a los judíos, dice, para todos aquellos que anduvieron conforme a qué, a esta regla. ¿Cuál regla? Las reglas de Dios, las reglas que Él nos dejó escrita por medio de su Espíritu Santo, inspirando a hombres, porque, ay, es que fueron hombres. ¿Y qué eres? ¿No eres un ser humano? ¿No eres un varón o una mujer? Por eso usa a los seres humanos para comunicar a los humanos. ¿Qué dice Romanos 9:8, mija? Dice la palabra de Dios, quiere decir, no los que son hijos de la carne, esos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Gracias, mija.
¿Qué dice ahí en Romanos 2, 28, 29? Dice la palabra de Dios, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Gracias. Nos va ampliando, nos va diciendo en qué manera Dios, su plan ha sido siempre el mismo. Toda la humanidad, no nomás uno. Obviamente que ama a su pueblo de Israel, porque fue su primer pueblo. Pero no dejó a la humanidad sin nada. No dio el mismo derecho a todos. Por eso es que, ¿cuál es la circuncisión? La del corazón, no la de la carne, no la ley, sino la gracia. Filipenses 3:3. Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gracias, no confiamos en la carne, no confiamos en las riquezas, no confiamos en la publicidad para agarrar fama. Es que yo, mi iglesia, yo hago todo. Aquí hay de todo. No, cada persona que espiritualmente ama a Dios, seas quien seas y donde estés, si verdaderamente amas a Dios y crees que Cristo Jesús vino a este mundo y murió y resucitó para darte salvación a tu alma, y lo aceptas, lo crees y lo aceptas, y lo practicas lo que Él nos dice, estamos bajo las reglas de Él. Si decimos que somos cristianos, seguimos a Cristo y aceptamos lo que Él enseña. ¿Verdad? ¿Y cómo lo enseña? Por medio de su palabra. Que es lo que tenemos que entender, que no es por medio de las obras de la carne, sino lo espiritual. Lo entendí espiritualmente y con mi espíritu, mi cuerpo y todo alabo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es digno de ser alabado y glorificado. Obviamente que nos ama de tal manera que busca darnos esa bendición de ser, somos redimidos en la sangre de Cristo, pero no es por obras para que nadie se glorie, es por decisión, por conocimiento, por entendimiento, por arrepentimiento y por práctica de las reglas que Dios nos envió por medio de su Hijo a este mundo. ¿Y dónde están? Escritas en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Que leímos el 16, ¿verdad? ¿O el 17? No, el 17. Ah, sí. Bueno, me equivoqué. Sí, ya vimos el 16, no andando en la carne, no buscando hacer las cosas en la carne, queriendo agradar a Dios con ritos, con cosas lujosas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es lo que buscamos? Ver entonces qué es lo que estamos haciendo realmente con aquello que hemos entendido. Dice el 17, de modo que nadie me moleste, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Quién dijo Pablo? Estamos haciendo aquello que se nos fue dicho que hiciéramos. Ya Pablo ya nos enseñó, nos dejó escritos, fue instrumento de Dios para que entendiéramos la iglesia ahora que es por fe y que no hay ningún mérito humano en ello, sino la comunión que hay entre el ser humano y Cristo, a manera de encontrar el camino y sufrir ese cambio espiritualmente. No que me voy a rejuvenecer, no que voy a hacerme de otro color y voy a tener otras cualidades, no, simplemente, ¿qué es lo que dice? ¿Ah? Las marcas, así como que las que tiene Pablo, son las que debemos buscar tener nosotros también. El 18 dice: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. O sea, en el 18 ya se está despidiendo, está diciendo que la gracia de Dios sea con todos nosotros. Ahí vamos a ver en 2 Corintios 13, del 11 al 14, ¿qué dice? Segunda de Corintios 13, del 11 al 14.
Dice la palabra de Dios, resta hermanos que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz y el Dios de paz y de amor será con vosotros. Saludos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Amén. La recomendación de Pablo, ¿verdad? Vivan en paz, es lo que nos está diciendo como hermanos en Cristo, como hijos de Dios. Veámonos amorosamente. ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano? Que vivamos en paz, que conozcamos su voluntad, que practiquemos sus mandatos, estatutos. Lo queremos. Porque cuando la Biblia, lo he dicho y lo repito porque es una realidad, Dios es amor, sí, pero cuando vienen los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios, no nos gustan. Es que yo no tengo tiempo para eso. Es que yo y ahora está haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con aquello que decimos que somos. La pregunta aquí sería, ¿estás bajo la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo a Cristo en tu vida como cristiano? ¿No quieres conocer al no creyente el verdadero camino al reino celestial? Pues eso depende de cada quien. La Biblia nos habla y es muy clara en todo. Hay muchos dimes y diretes. No se trata de pelear con nadie, de quitarle a nadie méritos. Dios sabe la condición de cada uno y nos habla y nos dice, mira, esto es lo que yo quisiera que hicieras, pero bueno, tú tienes libre albedrío, tú tienes tu propio pensamiento, tú sabes lo que quieres hacer, yo nomás te digo que aquí está la vida eterna. ¿Verdad? Depende de cada quien. ¿Quieres que Dios te cambie, que Dios te moldee? Depende de ti, disponte y verás. ¿Por qué lo digo? Bueno, ahí en Romanos 8:29, y con esto cerramos, ¿qué es lo que comienza a hacer Dios por medio del Espíritu Santo en cada ser humano? Adelante. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Todo tiene un propósito, todo tiene, Dios está trabajando, o el Espíritu Santo está trabajando en cada persona que acepta a Cristo, que se dispone a ser una nueva criatura, una nueva creación que sale del corazón del Padre. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu enseñanza, Padre. Aunque a veces no queremos creer, no queremos saber, porque comúnmente muchas veces decimos, es que son hombres que tienen fallas, aquellos líderes espirituales. Pero si tú mismo, Padre, tuviste que enviar a tu Hijo, hecho semejante a hombre, a ser humano, ¿de qué nos sorprende? ¿Somos imperfectos los que predicamos, los líderes humanos? Claro que sí, somos humanos, pero tu palabra es santa, limpia y pura. Ponemos todo en tus santas manos, prospera tu palabra, bendícela, enternece corazones, bendice a cada siervo tuyo que está llevando a cabo en estos momentos, domingo, enseñanzas bíblicas verdaderas, que está hablando de la salvación del alma de cada persona, que está viendo por las necesidades de la iglesia, no queriendo hacer más rica el templo, un templo lujoso con una iglesia pobre, sino que ve por las necesidades de cada creyente. Padre, ponemos todo en tus santas manos, orando constantemente por nuestros hermanos, por el mundo en sí, por las almas, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, siendo perdón nuestras faltas, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.